buenos días. Me corresponde a mí hablar básicamente de Vipal-M y Vipal. Se llama tratamiento de TB resistente, pero voy a hablar de esos dos esquemas. Y creo que al final vamos a tener tiempo y debe haber una discusión muy interesante, porque muchos de los países ya han iniciado el tratamiento con estos esquemas. Muy bien. La primera cosa que quiero mencionar, no tengo ningún conflicto de interés que declarar con respecto a lo que voy a presentar. Y se dice que la definición de estupidez es seguir haciendo lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Nosotros tenemos décadas con tasas de éxito inferiores a 60% en MDR y seguíamos con lo mismo una y otra vez. Y una de las razones de lo por qué sucede esto, ahí está 59% de MDR, vean la tasa de pérdida de seguimiento, 22%. O sea, casi uno de cada 4 pacientes se perdían. Y esto se lo podemos atribuir a que el tratamiento era muy largo. El paciente mejoraba clínicamente y se perdía porque ya se sentía bien. Y obviamente esto traía recaídas o fracaso, ¿no? Este punto es bien importante. Todos estamos acostumbrados a decir que el paciente con resistencia es un multitratado. Ya no. Ustedes lo han visto en sus países. Cada vez tenemos más casos nuevos que indican transmisión comunitaria. Los chinos no se andan por las ramas. Este es un estudio de 12 años prospectivo. Vean ustedes como 2 de cada 3 pacientes eran contactos sociales. No eran que vivían en la casa. La adquirieron en la calle. La transmisión de cepas multiresistentes probablemente explicó más del 80% de los casos en ese estudio. En mi país tenemos ya un montón de casos nuevos y todos tienen, yo estoy seguro, ¿no? Entonces, resulta que se empezaron a usar regímenes nuevos en estudios de investigación de fase 3. Básicamente 2 son los que nos interesan, el Practecal y el Xenix. El Practecal lo que hizo fue evaluar un régimen de 6 meses basado en bedaquilina, pretomanid, dinesolid y la combinaron con moxi. Y el Xenix fue reparar lo que habían hecho mal. Si se acuerdan, en el NIX les daban 1200 miligramos de linesolid. Si ustedes han tratado alguna vez un paciente con linesolid, nadie tolera 1200 miligramos y los pacientes se abandonaban o tenían que quitarles el medicamento. Entonces querían ver cuál era la dosis correcta. Nos hubieran preguntado aquí en Latinoamérica, les hubiéramos dicho, son 600, hombre, ¿para qué haces el estudio? Este practical lo publican en el 2022 en el New England y lo que hicieron fue probar a 2 regímenes contra bueno, 3 regímenes contra el estándar, ¿no? El estándar para entonces ya era el NIX. Esto es bedaquilina, pretomanid y linesolid, este de abajo. Puse en amarillo este porque este es con el que se quedaron. Y se quedaron con ese porque fue el que tuvo mejores resultados cuando se balancea efectividad con menos reacciones adversas. ¿Cómo le fue a este esquema, el que ahora conocemos como Vipal-M? Bastante bien, 88% comparado con 51% contra el régimen estándar, ¿no? La seguridad del régimen de este Vipal-M también fue mejor. Efectos graves de grado 3 o mayores, como mencionó ya Marisa, graves, 20% contra casi 60% con el régimen estándar. Entonces, la evidencia del Practical, la conclusión de los autores, es que lo podemos usar en pacientes con TBRR o MDR que no tengan exposición previa a los medicamentos, que no hayan recibido bedaquilina, linesolid, moxifloxacino. Y lo podemos usar en lugar del régimen de 9 meses más o el régimen más largo. Muchos de los países estamos usando regímenes alternos en investigación operacional. Entonces, esta es la oportunidad de empezar a hacer la transición de esos esquemas a un esquema corto, ¿no? La evidencia también sugiere, y esto es interesante, que si el paciente resulta que le hacen la prueba de quinolona, no se le hicieron por el XDR porque no tienen el XPRS todavía, sino que el laboratorio le reporta fenotípicamente que tiene resistencia a moxifloxacino, lo pueden quitar y debe seguir funcionando bien para los pacientes pre-XDR. Entonces está hasta sencillo. Empezamos con el tratamiento y cuando sé que es resistente a quinolona se lo quito, ¿no? En caso de respuesta lenta del Vipal, cuando es pre-XDR, lo pueden extender a 9 meses, ¿no? El Xenix, que es el que les decía para ver qué tanto linesolid requería,
Lo que hicieron fue 4 grupos, uno con 1,200 por 26 semanas, uno con 1,200 por 9 semanas, otro con 600 por 26 semanas y por último 600 por 9 semanas. ¿Cuál creen que fue el bueno? ¿El de 9 semanas? No, el bueno fue el de 26 semanas. La dosis de linezolida incluso en ese estudio la podían ustedes ir reduciendo si era necesario. Si el paciente empezaba con neuropatía óptica o neuropatía periférica, problemas hematopoyéticos, podían reducir la dosis, ¿no? Incluyeron 181 pacientes. Esta es una de las críticas que se ha hecho a estos estudios. Son grupos pequeños en realidad. ¿Y quiénes eran los pacientes? Eran XDR, vieja clasificación, que aquí me equivoqué, ¿eh? La vieja clasificación era MDR más quinolona e inyectable, no IO, ¿ok? Ese era el XDR de antiguo. Hoy en día ya no. Ese sería pre-XDR ahorita, porque ya inyectable se supone que ya no usamos. Entonces, eran XDR antiguo, pre-XDR, que eran quinolonas o inyectables, o MDR, que no respondía a tratamiento. Entonces, esos fueron los pacientes. La bedaquilina la administraron diferente a como lo hacemos. Les dieron 200 miligramos por 8 semanas y después 100 miligramos por 18 semanas. Hicieron estudios farmacocinéticos y dicen que se alcanzaban los niveles necesarios. Esto fue con fines programáticos, ¿no? Porque es más probable que se pierda una dosis cuando es lunes, miércoles y viernes, ¿no? Ok, de los 181 pacientes, 41% tenían XDR, o sea, el pre-X de nosotros. 47 el pre-X antiguo y 11 tenían MDR. Los grupos tenían entre 45 y 46 pacientes cada grupo, o sea, sí eran grupos pequeños, ¿no? Y terminaron el 85%. ¿Cuáles fueron los criterios de exclusión? Y aquí sí quisiera hacer énfasis en esto. Tenían 20% de pacientes con VIH, pero era requerido que tuvieran 100 células o más. Entonces, si ustedes tienen pacientes con menos de 100 células, quizá no sea candidato, ¿no? Riesgo de arritmia, prolongación del QT. En las visitas nos dicen, no, aquí nunca se prolonga. Y revisamos el expediente y tienen el electrovasal y no tienen ningún otro. ¿Y cómo saben? Entonces, bien importante, si van a usar estos esquemas, se requiere hacer farmacovigilancia activa, pero bien hecha. ¿Verdad? Tienen los pacientes que vigilar todos los efectos adversos de estos fármacos. Si tienen hepatitis, no entran. Neuropatía severa, no entran. O si ya recibieron los medicamentos del esquema, no entran. O de la manit, porque si se acuerdan, cruza con pretomanit. Hubo resultados, por lo menos para mí, inexplicables, ¿no? 9 pacientes tenían resistencia fenotípica inicial a bedaquilina. Se dieron cuenta después, porque si ustedes se acuerdan, no tenemos pruebas rápidas moleculares para bedaquilina. 2 además tenían resistencia también al linezolid y otro tenía resistencia a pretomanid, seguramente porque había recibido de la manida alguna vez. Entonces, de los cuales 6, incluidos 3 de los que tenían doble resistencia, de todos modos se curaron. O sea, se curaron con una droga. No me pregunten a mí, no sé. 2 participantes adicionales tenían aislamientos basales con monoresistencia a pretomanid. Ambos tuvieron resultados favorables. Muy bien, ¿cómo lo siguieron? No fue DOT. A mí me llamó la atención. O sea, era autoadministrado el tratamiento. Los pacientes fueron seguidos por 78 semanas, eso está bien. Y este punto para mí es bien importante. La mitad tenían baciloscopía negativa para empezar el esquema. ¿Qué quiere decir? Que eran pacientes que no estaban graves. Yo considero que este esquema es muy bueno, pero no en pacientes con tuberculosis muy extensa, con múltiples lesiones fibrocavitarias. Entonces, esos eran pacientes bonitos, eran MDR que estaban bonitos, no estaban complicados. 95% no sabían si tenían diabetes y, como digo, 20% eran VIH. ¿Cómo les fue? Este esquema de 600 miligramos fue el bueno. Buena efectividad, 91%, y pues aceptable toxicidad. Acuérdense que el linezolid es bravo, entonces hay que vigilarlo. Cada mes hay que hacer evaluación óptica, hay que hacer evaluación de neuropatía. Muy bien. El Cenix, entonces dice que pudimos saber cuál era la dosis buena. Como les digo, pues nos hubieran preguntado, ¿no?
600 miligramos diarios, que es la que hemos usado siempre nosotros. Y esta dosis, si pueden, la deben de mantener durante todo el esquema, los 6 meses, ¿no? Ok, ahora sí, ¿qué dice la OMS? Bueno, la OMS lo que hizo, no crean que tomó estos dos estudios y dijo, ya ahora le empiecen a darlo. Tomó los estudios y tiene una base de datos enorme de pacientes con MDR, PXDR, XDR. De hecho, esta base son más de 13,000 pacientes. Entonces pidió a los investigadores aún más en el 2021 que si mandaban más información para comparar estos dos esquemas contra esa base de datos, ¿no? La base de datos incluía pacientes que habían recibido ya bedaquilina y linezolida, o sea, el grupo control. También se comparó contra el esquema de 9 meses todo oral, que a casi nadie le gustó. En las visitas vemos que es muy poco lo que se ha usado este esquema de 9 meses, que incluye 7 fármacos. Y fue lo que hicieron la comparación. Como les digo, tienen más de 13,000 registros individuales completos, con todos los datos demográficos del paciente, cuadro clínico, rayos X, laboratorio, pruebas de sensibilidad, etcétera, ¿no? De 55 centros y 38 países. ¿Qué encontraron? Compararon el Practical y le fue 89% de tasa de éxito contra 52% del control. O sea, encontró lo mismo la OMS que habían encontrado en el estudio. Entonces, esto sugiere, pues, que se puede usar el esquema con seguridad y que la dosis es de 600 miligramos. La OMS considera que el régimen, su aplicación es factible y aceptable y que probablemente vaya a mejorar, bien importante, rentabilidad. Sale más barato dar 6 meses que 18 meses. Y es menos la toxicidad 6 meses que 18 meses. Eso es indudable. Y si le preguntan al paciente, ¿cuál quieres, el de 6 meses o el de 18? Ustedes piensen qué va a querer, ¿no? Entonces se recomienda el Vipal para RR-MDR y el Vipal sin la M para pre-XDR. ¿Qué dice la OMS? Se debe dar en estos pacientes RR, MDR o pre-XDR. La OMS dice que se puede usar en los pacientes que está confirmado y en formas extrapulmonares. Si se recuerdan, en el estudio original no incluían pacientes extrapulmonares. La OMS pone que, sin embargo, no se debe usar en tuberculosis del sistema nervioso central, osteoarticular o en TB diseminado miliar. Solo en adultos, ya lo mencionó Laura, o adolescentes mayores. Todas las personas, independiente de su estado de VIH, los investigadores habían dicho que tenían que tener 100 o más células CD4. Y esto es lo mismo, si ya el paciente recibió los medicamentos del esquema o de la manit, no entra. ¿A quién no? TB extrapulmonar, en los estudios fueron excluidos todos. La OMS dice se puede usar, excepto sistema nervioso central, osteoarticular o miliar. Esa la decisión la tomará el país. En niños se excluyeron, entonces niños menores de 14 años no entran, ¿no? Embarazo y lactancia fueron excluidos, tampoco se puede usar porque no sabemos el pretomanit tan teratogénico puede hacer ya en la práctica, ¿no? Y algo que es importante, los investigadores de los estudios decían que si hay hepatitis con elevación de las enzimas, es mejor que no lo introduzcan al paciente, ¿no? Esto lo voy a dejar para Karen y compañía, pero sí quería mencionar atención centrada en el paciente o en la persona, como es lo correcto decirlo, ¿no? Y yo les preguntaría, ¿su programa de TB realmente está centrado en el paciente? Y lo que vemos en las visitas es que no. Simplemente el hecho, ¿dónde toma el paciente el medicamento? Aquí en la unidad de salud. Entonces el paciente tiene que ir diario de su casa a la unidad de salud, todos los días. Entonces pregúntense si su programa es realmente centrado en el paciente, si es comunitario el DOT, si capacitan al personal, si tiene apoyo material el paciente, visitas domiciliarias, vales, apoyo psicológico. Las pastillas son lo de menos. Todo lo demás es lo que va a curar al paciente. En conclusión, el Vipal se puede usar programáticamente en lugar de regímenes de 9 meses o largos. Los largos no los vamos a poder eliminar porque va a haber pacientes que no pueden entrar a estos, ¿verdad? Y segundo, se puede utilizar ya programáticamente en pre-X sin moxifloxacino. Bien importante, por ahí veo a la gente del laboratorio,
se requieren pruebas de sensibilidad, pero acuérdense que no tenemos todavía moleculares para bedaquilina, para pretomanid, para linezolid. Entonces, y esos son los que van en el régimen. Entonces, se tiene que pedir estas pruebas. Muchas gracias.